Punta Arenas, 1970. Yo, inspector Valdés, he visto el horror. Pero nada me preparó para el Estrecho de Magallanes. Un navío de investigación. 22 hombres a bordo. Ningún rastro. Llegamos a la base. Todo en orden. Las camas deshechas. La comida a medio terminar. Ni un alma. Solo el viento helado y el eco de un silencio sepulcral. ¿Qué fuerza, humana o inhumana, pudo borrar a 22 hombres de la faz de la Tierra en uno de los lugares más inhóspitos del planeta? Este caso aún me quita el sueño. Si este misterio te atrapó, déjame un like y suscríbete ahora. Cuéntame desde qué país me escuchas. Punta Arenas, 1970. El viento aullaba con la furia de 1000 demonios, azotando las ventanas de mi oficina en la capital. La llamada que recibí esa tarde era tan helada como las aguas del Estrecho de Magallanes. Un lugar donde la civilización se desdibuja y la naturaleza impone su ley. Un navío de investigación, el Albatros, con 22 hombres a bordo, había desaparecido. No hubo señales de auxilio ni restos de naufragio, solo un silencio absoluto que se extendía por días. ¿Qué misterio tan profundo pudo haber engullido a 22 almas en uno de los parajes más remotos y peligrosos del planeta? ¿Fue la furia indomable del estrecho, una traición humana o algo más oscuro, algo que desafía toda lógica y razón? ¿Y cómo es posible que un barco lleno de vida se convirtiera en un cascarón vacío, dejando solo el eco de lo que fue? Yo, inspector Valdés, había investigado crímenes en las bulliciosas ciudades y en los desolados campos. Pero el Estrecho de Magallanes era una bestia diferente. Era un lugar donde las leyendas cobraban vida y la realidad se difuminaba con la superstición. Me puse mi gabardina más gruesa, ajusté mi sombrero y me preparé para el viaje al fin del mundo. El frío se colaba por mis huesos incluso antes de abordar el avión que me llevaría a Punta Arenas. Al llegar a la ciudad, el ambiente era denso, cargado de preocupación y rumores. Punta Arenas, con sus casas de colores y su puerto bullicioso, era la última frontera antes de la inmensidad helada. El capitán Morales, mi fiel compañero en tantos casos, me esperaba en el muelle. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una sombra de inquietud. «Inspector, esto es grave. La Armada ha peinado la zona durante días. No hay nada. Es como si el Albatros y su tripulación se hubieran desvanecido en el aire». «¿Y el barco?», pregunté sintiendo un escalofrío que no era solo por el viento patagónico. «Lo encontraron, inspector», respondió Morales, señalando un punto en el horizonte gris. A la deriva a unas 50 millas náuticas de su última posición conocida. Intacto, pero vacío. La noticia me golpeó con la fuerza de una ola. Un barco intacto pero sin tripulación. Era una paradoja que desafiaba la lógica. Abordamos una lancha de la Armada, que nos llevaría al Albatros. El viaje por el estrecho fue una experiencia sobrecogedora. Las aguas, de un azul profundo y gélido, se agitaban bajo un cielo plomizo. Los acantilados escarpados se alzaban majestuosos y el viento constante y brutal parecía susurrar secretos ancestrales. Al acercarnos al Albatros, la imagen era fantasmal. El navío de investigación, de tamaño mediano, flotaba a la deriva, sus velas arriadas, sus luces apagadas. Era un barco fantasma, un monumento al vacío en medio de la inmensidad. Subimos a bordo con cautela. El silencio era lo primero que te golpeaba, un silencio absoluto, roto solo por el crujido de la madera y el golpeteo de las olas contra el casco. Recorrí la cubierta. Las cuerdas estaban ordenadas, los equipos de navegación en su lugar. No había signos de lucha ni de desorden. La bandera chilena ondeaba débilmente en el mástil como un último vestigio de vida. Entramos en el puente de mando. Los instrumentos estaban apagados, los mapas desplegados sobre la mesa, con una ruta marcada que indicaba el área de investigación.
El cuaderno de bitácora estaba abierto, la última entrada fechada 3 días antes de la desaparición. Hablaba de condiciones climáticas adversas, pero nada que sugiriera un peligro inminente. Es como si hubieran abandonado el barco en medio de una tarea rutinaria, murmuró Morales, su voz apenas audible. Sin pánico, sin prisa. Eso es lo que me inquieta, capitán, respondí mientras examinaba el radar. La ausencia de caos. ¿Cómo 22 hombres pueden desaparecer de un barco sin dejar rastro de una lucha o un desastre? Bajamos a los camarotes. Cada uno era un testimonio mudo de una vida abruptamente interrumpida. Las camas estaban deshechas, algunas con pijamas dobladas, otras con libros abiertos en las mesitas de noche. En un camarote encontré una fotografía de una familia, sonriente, enmarcada en la mesita. En otro, una guitarra apoyada contra la pared, con partituras a medio leer. Objetos personales, fragmentos de vidas, ahora suspendidos en el tiempo. La cocina y el comedor eran igualmente inquietantes. Platos a medio terminar sobre la mesa, tazas de café aún con restos de líquido, utensilios de cocina limpios y guardados. Era como si los hombres hubieran estado a punto de cenar o de desayunar y hubieran sido llamados repentinamente, sin tiempo para terminar sus actividades. No había signos de comida podrida, lo que indicaba que la desaparición había sido reciente. «Inspector, no hay signos de violencia», dijo uno de los marineros de la armada que nos acompañaba, su voz baja. «Ni sangre ni marcas de forcejeo. Es como si se hubieran evaporado o los hubieran sacado del barco de forma muy organizada», sugerí, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Un secuestro? ¿Pero quién? ¿Y con qué propósito en este lugar tan remoto? La lista de la tripulación y los científicos a bordo del Albatros era variada. Oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos, marineros experimentados, todos profesionales, sin antecedentes criminales conocidos, sin enemigos aparentes. ¿Qué los unía más allá de su misión de investigación? Revisamos la sala de máquinas. Todo en perfecto estado. Los motores apagados, los sistemas de control en orden. No había fallas mecánicas que pudieran explicar un abandono forzado. El barco estaba en condiciones de navegar. La radio del barco, sin embargo, era un punto de interés. Estaba apagada, pero al encenderla, notamos que la última frecuencia sintonizada era inusual. No era una frecuencia de comunicación estándar de la Armada o de barcos mercantes. Era una frecuencia de banda corta, utilizada a veces por radioaficionados o para comunicaciones experimentales. «Capitán, ¿hay alguna base de investigación secreta en esta zona?», pregunté, la idea de una conspiración comenzando a formarse en mi mente. «¿Algún proyecto que no sea de conocimiento público?». Morales negó con la cabeza. «Oficialmente no, inspector. Esta zona es para investigación científica y pesca. Pero el estrecho guarda muchos secretos. Hay historias de bases abandonadas, de experimentos militares de la Segunda Guerra Mundial que nunca se desmantelaron del todo». La mención de experimentos militares me hizo pensar, ¿podría el Albatros haber tropezado con algo que no debía? ¿O estar involucrado en algo que no era lo que parecía? En el camarote del capitán encontramos un mapa náutico con una zona específica del estrecho marcada con un círculo rojo. Era una zona de aguas profundas, con formaciones rocosas inusuales. Y junto al mapa, un pequeño cuaderno de notas escrito con una letra apretada. Las últimas entradas hablaban de anomalías magnéticas, lecturas inusuales y patrones de sonido extraños provenientes de esa zona. La última entrada terminaba con una frase inquietante. «Hemos encontrado algo grande, demasiado grande». El cuaderno se cortaba abruptamente allí. No había más. La verdad
comenzaba a tomar una forma más concreta, pero no menos aterradora. Los 22 hombres no habían desaparecido por un desastre natural o un secuestro convencional. Habían encontrado algo que los había llevado a un destino desconocido, y ese algo era la clave para desentrañar la macabra historia del Estrecho de Magallanes. Yo, inspector Valdés, sentí que estaba a punto de adentrarme en un misterio que desafiaría no solo la lógica, sino también los límites de lo conocido. El albatros flotaba en el Estrecho de Magallanes, un espectro de acero en un mar de misterios. La frase final en el cuaderno del capitán: «Hemos encontrado algo grande, demasiado grande», resonaba en mi mente como un eco helado. No era un naufragio, ni un motín, era un descubrimiento, y ese descubrimiento había engullido a 22 hombres. Yo, inspector Valdés, sentía que estábamos al borde de una verdad que podría ser más perturbadora que cualquier leyenda del fin del mundo. «Inspector, ¿qué cree que significa esto?», preguntó el capitán Morales, señalando la última entrada del cuaderno. Su voz era grave, reflejando la misma inquietud que yo sentía. «Significa que el Albatros no era solo un barco de investigación, capitán», respondí, mi mirada fija en el mapa náutico con la zona marcada. Estaban buscando algo, o tropezaron con algo, y ese algo fue la causa de su desaparición. Nuestra primera tarea fue investigar a fondo la tripulación y los científicos a bordo. Recopilamos sus perfiles, sus antecedentes, sus familias. Eran hombres respetados en sus campos, sin historial de conflictos o problemas. Sin embargo, la ausencia de cualquier señal de pánico o lucha a bordo del barco seguía siendo un enigma. ¿Cómo 22 hombres, muchos de ellos experimentados marineros y científicos, pudieron ser removidos de un barco sin dejar el más mínimo rastro de resistencia? «Capitán, necesitamos saber todo sobre la misión del Albatros», ordené. «Sus objetivos oficiales, sus rutas planificadas, sus comunicaciones. Y lo más importante, si había algún objetivo secundario, alguna investigación no declarada». Morales se puso en contacto con la Armada y las instituciones científicas que patrocinaban la expedición. Los registros oficiales indicaban una misión de rutina: cartografía marina, estudios de corrientes y vida silvestre. Nada que justificara una desaparición tan abrupta y completa. Sin embargo, la frecuencia de radio inusual que encontramos en el puente de mando me seguía inquietando. Mientras Morales investigaba en tierra, yo me quedé a bordo del Albatros con un equipo de forenses y técnicos. Peinamos cada centímetro del barco, buscando cualquier pista que los marineros de la Armada pudieran haber pasado por alto. En el laboratorio del barco encontramos equipos de sonar y magnetómetros de última generación, mucho más potentes de lo que se esperaría para una misión de rutina. Esto reforzaba mi teoría de que estaban buscando algo específico. Un técnico forense, el doctor Soto, un hombre joven pero brillante, examinó los datos de los equipos. «Inspector, los registros del sonar muestran patrones de sonido muy inusuales en la zona marcada en el mapa del capitán. Son pulsos de baja frecuencia, extremadamente potentes, que no corresponden a ninguna especie marina conocida ni a formaciones geológicas típicas». «¿Podrían ser de origen artificial?», pregunté, mi mente ya explorando posibilidades más oscuras. Soto asintió. «Es una posibilidad, o de algo natural, pero de una escala y naturaleza que no hemos documentado antes. Los magnetómetros también registraron anomalías significativas en esa misma área, grandes fluctuaciones en el campo magnético local. Las anomalías magnéticas y los patrones de sonido extraños del cuaderno del capitán cobraban sentido.
El Albatros había encontrado algo, y ese algo estaba en el fondo del estrecho. Decidimos enviar un equipo de buzos a la zona marcada en el mapa. Las condiciones eran extremas: aguas gélidas, corrientes traicioneras y una visibilidad limitada. Pero la urgencia de la investigación era mayor que el peligro. Los buzos, equipados con trajes especiales y equipos de sonar portátiles, se sumergieron en la oscuridad abisal del estrecho. Mientras esperábamos el informe de los buzos, Morales regresó con información crucial. Inspector, he hablado con los familiares de la tripulación. Muchos de ellos mencionaron que sus seres queridos estaban inusualmente nerviosos antes de la expedición. Algunos hablaron de un proyecto secreto o de algo que podría cambiar el mundo, pero no dieron más detalles. ¿Y la frecuencia de radio?, pregunté. Un experto en comunicaciones de la Armada la identificó, respondió Morales. Es una frecuencia experimental utilizada por un pequeño grupo de científicos en la Universidad de Santiago, que trabajan en un proyecto de comunicación subacuática de largo alcance, un proyecto clasificado. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. El Albatros no era un simple barco de investigación, estaba involucrado en un proyecto secreto, y ese proyecto los había llevado a un descubrimiento extraordinario en el estrecho. Horas después, los buzos regresaron, exhaustos y visiblemente perturbados. Su informe fue escalofriante. Inspector, encontramos algo. En el fondo del estrecho, a más de 300 metros de profundidad, es una estructura gigantesca. No parece natural. Describieron una formación masiva, de origen desconocido, que emitía una extraña luminiscencia azulada. No era de metal, ni de roca. Era un material que no reconocían. Y lo más inquietante, alrededor de la estructura detectaron lecturas de energía anómalas, pulsos de energía que coincidían con los patrones de sonido y las anomalías magnéticas registradas por el Albatros. ¿Y los hombres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No hay rastro de ellos, inspector, respondió el jefe de buzos, su mirada perdida. Es como si la estructura los hubiera absorbido. No hay restos, ni cuerpos, ni equipos, solo el silencio y esa luz azul. La revelación fue abrumadora. Los 22 hombres no habían sido secuestrados por humanos, ni arrastrados por una tormenta. Habían desaparecido en relación con una estructura misteriosa en el fondo del estrecho. ¿Era una civilización perdida? ¿Una tecnología alienígena? ¿O algo completamente diferente? Algo que desafiaba nuestra comprensión de la realidad. La noticia de la estructura submarina fue clasificada de inmediato. El gobierno chileno, en colaboración con la Armada, impuso un bloqueo total en la zona. La historia oficial sería que el Albatros se había perdido en una tormenta y sus tripulantes arrastrados por las corrientes. Pero yo, inspector Valdés, sabía la verdad. Y esa verdad era mucho más inquietante. Decidimos regresar a Punta Arenas para analizar los datos de los buzos y planificar el siguiente paso. La ciudad, antes un refugio, ahora parecía un lugar de espera, un umbral hacia lo desconocido. La gente seguía susurrando sobre las leyendas del estrecho, sobre espíritus y criaturas marinas, y por primera vez en mi carrera no tenía argumentos lógicos para refutarlos. En la comisaría, el doctor Soto y el experto en comunicaciones de la Armada, el comandante Rojas, analizaron los datos de la estructura. Inspector, las lecturas de energía son consistentes con un campo de fuerza o algún tipo de generador de energía desconocido, explicó Soto. Y la frecuencia de radio experimental del Albatros parece haber sido diseñada para interactuar con esta estructura, para activarla o para comunicarse con ella. ¿Comunicarse?, pregunté, la idea de una inteligencia no humana comenzando a tomar forma en mi mente.
Rojas asintió. Es la única explicación lógica para la frecuencia. El Albatros no solo la encontró, estaban intentando establecer contacto. La verdad era más extraña que la ficción. Los 22 hombres del Albatros no habían desaparecido, habían hecho contacto, y ese contacto los había llevado a un lugar desconocido, quizás a otra dimensión o a un destino que la mente humana apenas podía concebir. La investigación había pasado de un caso de desaparición a un enigma de proporciones cósmicas. Yo, inspector Valdés, me enfrentaba a lo desconocido, a un secreto que yacía bajo las aguas gélidas del estrecho de Magallanes, un secreto que había engullido a 22 hombres y que ahora amenazaba con desafiar todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo. La macabra historia del estrecho apenas comenzaba a desvelar sus horrores. La revelación de la estructura submarina en el estrecho de Magallanes fue un terremoto para mi comprensión de la realidad. Ya no estábamos persiguiendo un crimen humano, sino un enigma que desafiaba la ciencia y la lógica. Los 22 hombres del Albatros no habían desaparecido, habían cruzado un umbral. Yo, inspector Valdés, me sentía como un explorador en un territorio inexplorado, donde las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. El gobierno chileno, alarmado por el informe de los buzos y las implicaciones de la estructura, impuso un silencio absoluto. La zona fue declarada de máxima seguridad, y cualquier información sobre el Albatros y su tripulación fue clasificada. La historia oficial para el público sería un trágico accidente en una tormenta, una narrativa conveniente para ocultar una verdad que podría desestabilizar a la nación. Pero en la intimidad de la sala de operaciones de Punta Arenas, la verdad era mucho más inquietante. El doctor Soto y el comandante Rojas, ahora parte de un equipo de investigación multidisciplinario, trabajaban sin descanso. Sus análisis de las lecturas de energía y los patrones de sonido de la estructura submarina eran desconcertantes. Inspector, las fluctuaciones de energía son masivas, explicó Soto, señalando gráficos complejos. Es como si la estructura estuviera pulsando, emitiendo una forma de energía que no podemos identificar. Y los patrones de sonido son demasiado complejos para ser aleatorios. Podrían ser una forma de comunicación. ¿Comunicación?, preguntó el capitán Morales, su escepticismo habitual ahora teñido de asombro. ¿Con quién o con qué? Esa es la pregunta, capitán, respondió Rojas, su rostro serio. La frecuencia experimental del Albatros no solo estaba diseñada para interactuar con esta energía, sino que los últimos registros de su radio indican que lograron establecer un contacto, un breve pero inconfundible intercambio de señales. La idea de que los científicos del Albatros habían logrado comunicarse con una inteligencia no humana o con la propia estructura era abrumadora. ¿Qué se dijeron? ¿Qué información obtuvieron? ¿Y qué los llevó a desaparecer después de ese contacto? Decidimos enviar una segunda expedición submarina, esta vez con equipos más avanzados y un protocolo de seguridad extremo. El objetivo era obtener muestras de la estructura, si era posible, y quizás encontrar alguna pista sobre el destino de los 22 hombres. Los buzos, ahora conscientes de la verdadera naturaleza del misterio, estaban nerviosos, pero decididos. Mientras la expedición se preparaba, la presión externa comenzó a aumentar. Agentes de inteligencia de otros países, alertados por los movimientos inusuales de la Armada chilena en el estrecho, comenzaron a hacer preguntas. La historia oficial del accidente se estaba volviendo difícil de mantener. El gobierno chileno estaba bajo un escrutinio internacional y la necesidad de una explicación, cualquier explicación, se hacía cada vez más urgente. Yo, inspector Valdés, me encontré en una encrucijada. Mi deber era encontrar la verdad, pero esa verdad era tan extraordinaria que amenazaba con desatar el caos.
¿Cómo se le explica al mundo que 22 hombres desaparecieron después de contactar con una estructura alienígena en el fondo del mar? La segunda expedición submarina fue un éxito parcial. Los buzos lograron acercarse más a la estructura y tomar algunas muestras. El material era indescifrable, no era de este planeta. Su composición molecular era única, con propiedades que desafiaban las leyes de la física conocidas. Emitía una luz tenue y pulsante, y al tocarlo, los buzos reportaron una extraña sensación de euforia y desorientación. Pero lo más importante, en una de las paredes de la estructura, los buzos encontraron grabados. Símbolos. No eran jeroglíficos ni pictogramas. Eran patrones geométricos complejos que parecían cambiar y moverse con la luz. Y entre esos símbolos, una imagen, una representación esquemática de seres humanoides, y junto a ellos, una figura que se asemejaba al albatros. «Inspector, esto es una biblioteca», exclamó el doctor Soto, con los ojos brillantes de asombro. «O un registro. La estructura está contando una historia, la historia de su existencia y quizás la historia de los que la construyeron». El comandante Rojas, por su parte, había logrado descifrar una secuencia de los patrones de sonido que el albatros había intercambiado con la estructura. «Inspector, parece ser una invitación a un viaje. La estructura no es una prisión, es un portal». La pieza final del rompecabezas se encajaba con una claridad aterradora. Los 22 hombres del albatros no habían sido destruidos. Habían aceptado una invitación. Habían entrado en el portal. Habían viajado a un lugar desconocido a través de la estructura. La implicación era monumental. No solo habíamos descubierto una tecnología o una civilización no humana, sino que habíamos confirmado su capacidad de viaje interdimensional o interestelar. Y 22 hombres chilenos eran ahora los primeros embajadores de la humanidad en lo desconocido. La noticia de la invitación y el portal fue recibida con una mezcla de asombro y terror por el equipo de investigación. El capitán Morales, un hombre de tierra y mar, luchaba por procesar la información. «Inspector, ¿está diciendo que nuestros hombres se fueron con ellos? ¿Voluntariamente?» «Eso parece, capitán», respondí, mi voz teñida de una extraña melancolía. Las últimas entradas del cuaderno del capitán del albatros hablaban de algo grande, demasiado grande. Creo que se refería a la oportunidad, al conocimiento, a la posibilidad de un viaje más allá de nuestros sueños más salvajes. La decisión de qué hacer con esta información recayó en las más altas esferas del gobierno. La verdad era demasiado explosiva para ser revelada al mundo. El pánico global, la desestabilización social, la crisis religiosa, las consecuencias eran inimaginables. Se decidió mantener el secreto a toda costa. El albatros seguiría siendo un barco perdido en una tormenta, y sus 22 hombres víctimas de las implacables aguas del estrecho de Magallanes. Yo, inspector Valdés, fui encargado de supervisar el encubrimiento, una tarea que iba en contra de cada fibra de mi ser como investigador. Pero entendía la gravedad de la situación. El mundo no estaba preparado para esta verdad. La estructura submarina fue sellada, camuflada con tecnología avanzada para evitar su detección. La zona del estrecho fue declarada una reserva natural protegida con acceso restringido bajo el pretexto de preservar la vida silvestre. Los científicos y militares involucrados en la investigación fueron reasignados, sus memorias, si no borradas, al menos silenciadas por el peso del secreto. El doctor Soto y el comandante Rojas, aunque frustrados por el encubrimiento, entendieron la necesidad. Sus descubrimientos fueron archivados en bóvedas secretas, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para enfrentarse a la verdad.
regresé a la capital, dejando atrás el viento helado de Punta Arenas y el silencio sepulcral del estrecho. El caso del Albatros fue cerrado oficialmente como un accidente, pero en mi mente y en la de unos pocos más, la historia de los 22 hombres desaparecidos era un testimonio de un encuentro extraordinario, de un viaje a lo desconocido. El estrecho de Magallanes, ese lugar inhóspito y legendario, guardaba ahora un secreto de proporciones cósmicas, un portal a las estrellas, custodiado por el silencio de las aguas gélidas y el recuerdo de 22 hombres que se atrevieron a cruzar el umbral. Yo, inspector Valdés, había desenterrado una verdad que el mundo nunca conocería, una verdad que me perseguiría en mis sueños, un recordatorio de que no estamos solos en el universo y que los límites de nuestra realidad son mucho más vastos de lo que jamás imaginamos. El estrecho de Magallanes, antes un símbolo de la indomable naturaleza, se había transformado en el guardián de un secreto cósmico. La estructura submarina, el portal y el destino de los 22 hombres del Albatros eran ahora una verdad que el mundo no conocería. Yo, inspector Valdés, me encontré en el centro de un encubrimiento de proporciones inimaginables, una tarea que chocaba con cada principio de mi carrera, pero que la razón de Estado exigía. El peso de ese silencio era una carga más pesada que cualquier caso de asesinato. La orden de clasificación llegó directamente de la capital, firmada por las más altas autoridades. El Albatros sería oficialmente declarado perdido en una tormenta inusualmente severa. Sus 22 tripulantes, héroes caídos en el cumplimiento de su deber. Se organizaría un funeral de estado simbólico, con honores militares, para apaciguar a las familias y al público. La verdad, la macabra y asombrosa verdad, sería enterrada bajo capas de burocracia y mentiras. Mi primera tarea fue supervisar la limpieza de la zona. La estructura submarina fue camuflada con una tecnología de ocultación experimental, diseñada para hacerla indetectable a los sonares y radares convencionales. La zona fue declarada una reserva marina protegida, con patrullas constantes de la Armada para asegurar que ningún barco civil se acercara demasiado. Era una jaula invisible alrededor de lo desconocido. El capitán Morales, aunque un hombre de disciplina y lealtad, luchaba visiblemente con la situación. Su rostro, antes sombrío, ahora mostraba una profunda melancolía. Inspector, ¿cómo miramos a los ojos a esas familias? ¿Cómo les decimos que sus hijos, sus esposos, murieron en una tormenta cuando sabemos la verdad? No lo hacemos, capitán, respondí, mi voz áspera por la tensión. Les damos la historia que el país necesita. La verdad, en este caso, haría más daño que bien. Desestabilizaría todo lo que conocemos. Morales asintió lentamente, pero la duda persistía en sus ojos. Era un hombre de honor, y el encubrimiento era una mancha en su alma. El doctor Soto y el comandante Rojas, los científicos que habían desentrañado la naturaleza del portal, fueron reasignados a proyectos de investigación de alta seguridad en bases remotas. Sus descubrimientos, sus datos, sus teorías fueron confiscados y archivados en bóvedas secretas. Sus mentes, brillantes y curiosas, ahora estaban atadas por el juramento de silencio. Inspector, ¿cree que volverán?, me preguntó Soto una tarde, antes de su partida. Su voz era un susurro, lleno de una esperanza casi infantil. Los 22 hombres. ¿Cree que el portal los traerá de vuelta? Lo miré a los ojos, sin saber qué responder. La lógica me decía que era imposible. La esperanza, que todo era posible. No lo sé, doctor, admití. Pero si lo hacen, el mundo ya no será el mismo. La partida de Soto y Rojas dejó un vacío en la sala de operaciones. Éramos solo Morales y yo, los últimos guardianes de un secreto que nos quemaba por dentro.
La soledad del conocimiento era abrumadora. Las familias de los 22 hombres llegaron a Punta Arenas para el funeral simbólico. Sus rostros, marcados por el dolor y la confusión, eran un recordatorio constante de la mentira que estábamos tejiendo. Tuve que estrechar manos, ofrecer condolencias vacías, escuchar sus historias de amor y pérdida, mientras mi mente gritaba la verdad que no podía pronunciar. Una mujer, la esposa del capitán del Albatros, se acercó a mí después de la ceremonia. Sus ojos, aunque hinchados por las lágrimas, tenían una chispa de perspicacia. Inspector Valdés, mi esposo no era un hombre de accidentes. Él conocía el estrecho como la palma de su mano. ¿Está seguro de que no hay nada más? Mi corazón dio un vuelco. Tuve que mantener mi expresión impasible, mi voz firme. Señora, el estrecho es implacable. Las tormentas aquí son legendarias. Hizo todo lo que pudo. Ella me miró fijamente, como si intentara leer mi alma. Lo sé, inspector, pero siento que él no se fue así. Siento que encontró algo que lo llevó lejos. La intuición de esa mujer era escalofriante. Ella estaba más cerca de la verdad que cualquier informe oficial. Tuve que despedirme, con un nudo en la garganta, deseando poder decirle la verdad, pero sabiendo que no podía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La historia del Albatros se desvaneció de los titulares, convirtiéndose en una nota a pie de página en la historia naval. Punta Arenas volvió a su ritmo normal, aunque el estrecho de Magallanes ahora tenía una nueva aura de misterio, un silencio más profundo que antes. Yo regresé a la capital, a mi rutina de crímenes humanos, de misterios que podían ser resueltos con lógica y evidencia. Pero el caso del Albatros me había cambiado. Había visto el umbral de lo desconocido, y esa visión me había dejado una marca indeleble. El secreto del portal submarino y el destino de los 22 hombres se convirtió en mi propia carga personal. A menudo, en las noches de insomnio, me encontraba mirando las estrellas, preguntándome dónde estarían, qué habrían visto, qué habrían aprendido. ¿Eran héroes, exploradores o simplemente víctimas de una curiosidad que los llevó más allá de los límites de la humanidad? La vigilancia en el estrecho se mantuvo durante años, una sombra constante sobre las aguas gélidas. Los informes periódicos llegaban a mi escritorio, siempre con la misma conclusión: sin actividad anómala detectada. Pero yo sabía que el silencio no significaba ausencia, significaba espera. El Albatros se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia para los marineros que se aventuraban en el estrecho. La gente de Punta Arenas, con su sabiduría ancestral, seguía susurrando sobre las fuerzas ocultas del fin del mundo, sobre los espíritus que habitaban las profundidades. Y ahora yo sabía que sus leyendas tenían una base, una verdad que era más grande y más extraña de lo que jamás habían imaginado. El caso del Albatros no fue un caso cerrado, sino un caso suspendido, un recordatorio de que hay misterios que la humanidad aún no está preparada para comprender, y verdades que deben permanecer ocultas para proteger la frágil realidad que hemos construido. Yo, inspector Valdés, había sido testigo de uno de esos misterios, y el peso de ese silencio me acompañaría hasta el final de mis días. El estrecho de Magallanes seguía guardando su secreto, un portal a lo desconocido, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para cruzarlo de nuevo. El estrecho de Magallanes continuó su ciclo implacable de vientos y mareas, pero para mí, inspector Valdés, nunca volvió a ser el mismo. El Albatros y sus 22 hombres se convirtieron en una herida abierta en la conciencia de unos pocos, un secreto cósmico enterrado bajo las gélidas aguas y las capas de una mentira oficial.
El peso de ese silencio no disminuyó con el tiempo. Al contrario, se hizo más denso, más opresivo, un recordatorio constante de la verdad que el mundo no estaba preparado para conocer. Los años pasaron y la historia oficial del Albatros se solidificó. Los 22 hombres fueron recordados como valientes exploradores que sucumbieron a la furia de la naturaleza. Sus nombres fueron grabados en un monumento en Punta Arenas, un tributo a su sacrificio, pero también un epitafio a una verdad que nunca sería contada. Las familias, aunque afligidas, encontraron consuelo en la narrativa heroica, sin saber que sus seres queridos habían emprendido un viaje mucho más allá de la comprensión humana. El capitán Morales, mi compañero en esa odisea al fin del mundo, fue reasignado a un puesto administrativo en la capital. Su espíritu, antes robusto y pragmático, había sido marcado por el encubrimiento. Lo visitaba ocasionalmente y en sus ojos siempre veía el reflejo de las aguas oscuras del estrecho y el silencio del Albatros. Nunca hablamos directamente del portal, pero nuestras miradas compartían el peso de ese conocimiento prohibido. Él, como yo, era un guardián involuntario de un secreto que nos había robado parte de nuestra inocencia. El doctor Soto y el comandante Rojas, los brillantes científicos que habían descifrado los misterios de la estructura, continuaron sus carreras en proyectos clasificados. Sus mentes, antes libres para explorar las fronteras del conocimiento, ahora estaban confinadas por los límites impuestos por la seguridad nacional. Sus investigaciones sobre el portal y la tecnología no humana fueron archivadas en bóvedas de máxima seguridad, esperando el día en que la humanidad pudiera asimilar tal revelación. Me preguntaba si, en la soledad de sus laboratorios, aún soñaban con los 22 hombres y el viaje que habían emprendido. La zona del Estrecho de Magallanes, declarada reserva natural, se convirtió en un punto de vigilancia constante. Patrullas navales y aéreas monitoreaban el área día y noche bajo el pretexto de proteger la vida silvestre. Pero su verdadero propósito era asegurar que nadie, por accidente o por curiosidad, tropezara con el secreto oculto bajo las olas. La tecnología de ocultación funcionaba a la perfección. La estructura permanecía indetectable, un fantasma en las profundidades. Mi propia vida como inspector Valdés continuó, resolviendo crímenes más mundanos, lidiando con la crueldad humana y la lógica forense. Pero cada caso, cada misterio, se sentía trivial en comparación con el enigma del Albatros. La experiencia me había dotado de una perspectiva diferente, una comprensión de que la realidad era mucho más vasta y compleja de lo que los libros de texto nos enseñaban. A menudo, en las noches estrelladas de la capital, me encontraba mirando el cielo, buscando respuestas. ¿Dónde estaban los 22 hombres? ¿Qué mundos habían explorado? ¿Habían encontrado la paz, el conocimiento o algo más allá de nuestra imaginación? La esperanza de su regreso era una llama tenue pero persistente en mi corazón. La posibilidad de que un día el portal se abriera de nuevo y trajera de vuelta a esos pioneros de lo desconocido era una idea que me mantenía anclado a la espera. El secreto del Albatros se convirtió en una parte intrínseca de mi ser. Me enseñó la fragilidad de la verdad y la inmensa responsabilidad que conlleva el conocimiento. Me hizo cuestionar los límites de la ciencia, la fe y la propia existencia. La humanidad, en su arrogancia, creía ser la cúspide de la creación, pero el Estrecho de Magallanes me había mostrado que éramos solo una pequeña parte de un universo infinitamente más grande y misterioso. La historia del Albatros no fue un caso cerrado, sino un legado de valentía, de curiosidad insaciable y de un encuentro que cambió el destino de 22 hombres para siempre. Fue un recordatorio de que, incluso en los rincones más remotos de nuestro planeta,
pueden esconderse verdades que desafían nuestra comprensión y que nos obligan a reevaluar nuestro lugar en el cosmos. El Estrecho de Magallanes, con su belleza salvaje y sus peligros ocultos, sigue siendo un lugar de leyendas. Pero ahora, para mí, es también el umbral de lo desconocido, el punto donde la humanidad rozó lo incomprensible. Y aunque el mundo nunca conoció la verdad, el silencio de esas aguas gélidas siempre susurrará la macabra historia de los 22 hombres que se atrevieron a mirar más allá del horizonte y que encontraron un destino que solo la eternidad podría contar. El caso del Albatros y los 22 hombres desaparecidos en el Estrecho de Magallanes, 1970, es una de esas historias que te persiguen, una verdad tan monumental que tuvo que ser silenciada. Me enseñó que hay misterios que van más allá de la lógica criminal, más allá de nuestra propia comprensión del universo. La pregunta no es solo qué les pasó a esos hombres, sino qué significa para nosotros, como humanidad, saber que existen umbrales que podemos cruzar. ¿Crees que la humanidad está realmente preparada para enfrentar verdades que desafían nuestra existencia? Si esta macabra historia te mantuvo al borde del asiento y te hizo reflexionar sobre los límites de lo conocido, déjame un like y suscríbete ahora con la campana activada para no perderte nuestros próximos casos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta impactante verdad, porque hay secretos que, una vez desenterrados, cambian para siempre nuestra visión del mundo. Nos vemos en el próximo caso, si es que los secretos no me entierran antes.